Yo digo que dependiendo un poquito de todos de esos escenarios que nos encontramos en cabeza, la solución de planta del proceso puede distar mucho. Nos podemos encontrar plantas, y ya comenté, muy complejas, con alta inversión, pero que a su vez sean rentables, que realmente produzcan una arena igual que una planta mucho más simple, con mucha menos inversión y también rentable, pero que parta de una materia prima de unas características muy favorables y que a su vez los requerimientos por parte del fabricante de vidrio pues sean mucho más laxos que el del otro caso. No es lo mismo estar produciendo arena de sílice para una fabricación de botella de cerveza, de botella oscura, que estar haciendo una producción de arena de sílice para vidrio plano pues de solar o de alta calidad. Entonces, nosotros inicialmente, lo he dicho el otro día y lo he comentado, para lo que es la definición preliminar tiene muchísimo peso todo lo que tiene que ver con el análisis de laboratorio de los productos brutos. Habitualmente nos solemos marcar una marcha analítica para simular aquel tipo de procesos que llevamos a cabo o que podríamos llevar a cabo en una planta. Es una simulación genérica a nivel de laboratorio, pero nos vale para ir tomando datos respecto a la composición química de la que partimos y lo que podemos obtener, pues oye, según lo que veamos, oye, consideramos que tenemos que bajar el óxido férrico pues 20 milésimas, 30 milésimas, pues oye, lo primero que hacemos es atriccionar, hacemos el deslamar, hacemos el análisis de lo resultante, miramos dónde estamos, vemos si puede ser conveniente hacer separación magnética, hacemos ensayos de separación magnética, vemos dónde nos quedamos con el óxido férrico, podemos llevar a cabo acciones de, digamos, ensayos de flotación a nivel de laboratorio, vemos dónde nos quedamos. Toda esta parte que interviene en ensayos de laboratorio y, digamos, análisis químico, para nosotros también es fundamental, una vez que tenemos los datos de partida, fundamental en la primera etapa. Porque todo esto es lo que nos va a ayudar a inicialmente marcarnos un diagrama de proceso básico, preliminar, y empezar a hacer los balances de esa teórica planta de proceso que hemos prediseñado. Balances en los cuales, pues bueno, pues solemos tener en cuenta, sobre todo, el caudal de sólidos, el caudal de pulpa y, de una forma muy importante, los gramos litro o la concentración de pulpa. ¿Por qué? Porque para muchos equipos es clave el conocer o el llevarlos alimentados a una determinada concentración. Entonces, nosotros hacemos estos balances, el caudal de agua suele ser consecuencia de, entonces hacemos estos balances en lo que es la planta. A continuación, pues ya empezamos a trabajar sobre los equipos para llevar a cabo cada una de las operaciones que requerimos. Esto, como siempre, esto es una estimación iterativa, o sea, yo hago un balance, digamos, un diagrama de proceso inicial, un balance inicial, estimamos qué equipos vamos a considerar para cada una de las operaciones y, viendo y conociendo el rendimiento de cada uno de los equipos, vamos corrigiendo el balance y, en algunos casos, podemos ir modificando el diagrama de flujo, el diagrama de proceso. Yo lo comenté el otro día, hay que tener en cuenta que básicamente lo que llevamos a cabo en un proceso de este tipo son tres tipos de operaciones. Unas operaciones de liberación, en la cual nosotros tenemos una serie de aglomerados de mineral que lo que procuramos es liberarlos el mineral, separarlos unos de otros. A continuación, lo que hacemos es separar los minerales en función de características propias de cada uno de ellos, y a continuación lo que hacemos es concentrar cada una de las corrientes de mineral separado que hemos obtenido. Estos tres tipos de operaciones realmente agrupan casi todo lo que las operaciones unitarias que nos encontramos en una planta. Luego, a esto lo acompañamos básicamente con lo que pueden ser las operaciones de manutención, pues oye, lo que es el tema del transporte, la alimentación y el almacenamiento.
Entonces, yo a la hora de estructurar un poquito los equipos, voy a hacer una leve, digamos, una leve visión sobre equipos agrupados en cada una de este tipo de operaciones. Lo primero es, bueno, en la parte de manutención, todo lo que tiene que ver con la parte de la alimentación, de la alimentación en una planta de este tipo. Básicamente nos encontramos dos tipos de alimentaciones, uno en el 80 o el 90% de las ocasiones, que es directamente la carga de tolvas. Hay que tener en cuenta que las tolvas de alimentación, yo siempre comento, hay que tener en cuenta que las tolvas de alimentación son a la hora de la verdad el pulmón inicial de la planta. Son los que nos van a dar la capacidad, digamos, de tener liberada, por ejemplo, pues una pala cargadora, que si tenemos, nosotros las tolvas básicamente las vamos a cargar de dos maneras, o con pala cargadora a partir de un acopio que se ha hecho cercano a las tolvas de alimentación, que para mí es el sistema más adecuado, porque por muy homogénea que sea la mina, es habitual que tengamos zonas de frentes desiguales. No digo si estamos alimentando la planta con distintos frentes de mina o con distintas minas, que todavía es mucho más marcado, y suele ser conveniente tener delante de las tolvas de alimentación una plaza de homogeneización. Entonces, de la plaza de la homogeneización, lo más normal es cargar luego con un payloader las tolvas. Y nos podemos encontrar ese sistema de carga o el que nos venga camión directamente de la mina. Si nos viene camión directamente de la mina, hay que tener en cuenta en el dimensionamiento que en el camión, cuando viene a descargar a las tolvas, tienen que descansar todos los ejes sobre una zona horizontal. Entonces te suele marcar, todo eso te suele marcar cómo es la rampa de acceso a las tolvas, la altura de las tolvas, etcétera, etcétera, y la capacidad que puedes llevar. Nosotros somos, en el caso de las tolvas, muy amigos de este tipo de soluciones, del colocar varias tolvas en paralelo, pues yo diría, el poder pensar que se pueden llegar a esas 4 tolvas. Normalmente muchas veces partir de 2 y la posibilidad de ir ampliando el número de tolvas. ¿Por qué? Por lo que comentaba, es muy habitual que en la mina que nos solemos encontrar de arena de sílice, el producto sea ligeramente heterogéneo. Y un sistema de estos te permite homogeneizar en la alimentación. Yo puedo tener un producto más o menos de unas características de un frente de mina, otro producto de otro frente de mina, tengo los alimentadores, tengo una báscula y estoy dosificando en las proporciones que yo quiero de cada tolva. O sea, que esto esté abierto siempre en cabeza de planta, a mí me parece que da muchísimo, muchísimo juego. Esto en cuanto a las tolvas, que ahora voy a comentar un poquito más. La otra manera de alimentar, que te lo encuentras en menos casos, pero también lo suele encontrar, es que, digamos, estés en una zona por debajo del nivel, que puedas explotar por debajo del nivel freático y que lo que puedas hacer es dragar. En el caso, digamos, de las tolvas, lo dicho, la alimentación con pala cargadora o directamente con camión basculante. Es adecuado tener más de una tolva de alimentación para facilitar lo que he comentado, una homogeneización en la alimentación a la planta. Y previamente es conveniente tener una plaza de homogeneización también del material bruto. En las tolvas, pues suele ser conveniente tener una reja de protección. Nosotros podemos decir, oye, pues que estés cortando 80, como he apuntado ahí, me parece un poco escaso, más cercano a entre 100 y 150 milímetros de corte para evitar la entrada de aglomerados que te puedan dar problemas, digamos, en los alimentadores de banda posteriores. Luego comentaré por qué digo alimentadores de banda. Por el tipo de material que solemos manejar, suele ser conveniente que estas tolvas tengan algún sistema para romper las bóvedas que se pueden formar en la parte inferior, en la zona de extracción. Suele ser conveniente que los picos estén vibrados o puedan tener, digamos, un sistema de vibración, ya sea mediante pico suspendido o, si es pico solidario, que se pueda vibrar el propio pico con un motor de masas excéntricas, que lo que se hace es, cuando nosotros detectamos que deja de salir, que hay producto, pero deja de salir por el alimentador, que de forma temporal entre el vibrador y rompa las posibles bóvedas.
En el tema del dragado, bueno, pues comentar simplemente que, bueno, tiene una ventaja y es que realmente es bastante más continuo, atriciona inicialmente el material, es la primera atrición que sufre un material de este tipo, evidentemente todo el tema del bombeo, todo el tema de pasos por tubería, etcétera, etcétera, pues atriciona el material. Luego, por otro lado, homogeneiza algo más la explotación del frente, la explotación del mineral que sale, no sin embargo la forma de salir, porque pasa siempre lo mismo con el dragado. El dragado hay que tener en cuenta que no suele ser continuo en el flujo, porque tú normalmente cuando estás dragando con el cabezal, pues vas dragando, vas haciendo agujero en la laguna y en un momento dado estás dragando a una concentración pues, de 200 gramos litro y en un momento dado se te vienen las paredes del agujero de golpe y pasas a alimentar a 500 gramos litro. Y de repente en un momento dado sigues haciendo agujero, empiezas a extraer solamente agua. Entonces suele ser bastante discontinuo. Por lo tanto, siempre conviene tener en cabeza de planta, cuando estás llegando con un dragado, o un silo o un acopio realmente conciclonado desde la draga, un sistema que lo que te haga sea romper carga y que te permita homogeneizar a partir de ese punto la alimentación. O sea, lo normal es que después rompas carga, tengas una pila y alimentes las tolvas posteriores. En el tema de las tolvas, en el tema de la alimentación, comentar que para este tipo de aplicaciones y para este tipo de producto, muchísimo más recomendable siempre los alimentadores de banda. El alimentador de banda realmente jugando con la velocidad, con un variador, puedes controlar de una forma mucho más homogénea la cantidad que estás alimentando. Los alimentadores vibrantes o los alimentadores, ya sean electromagnéticos o electromecánicos, pues realmente la regulación se ve muy afectada por la columna de producto que tengan encima y por cómo fluya. Entonces no consigues una regulación tan adecuada como tienes en los alimentadores de banda. Entonces, para este tipo de procesos, nosotros siempre recomendamos alimentadores de banda. Lo he comentado antes, un detector de vena para que te entre el sistema, digamos, de vibración de tolvas. Voy a pasar ahora a comentar lo que serían las primeras etapas de liberación. Las primeras etapas de liberación muchas veces no son habituales, pues porque hay mucha mina de sílice que aparece, la sílice suelta, o digamos los minerales aparecen sueltos, y no te encuentras lo que tiene que ver con la parte de una disgregación o una trituración. Llamo disgregación a cuando tú inicialmente tienes aglomerados, pero que se deshacen de una forma muy sencilla, y tras lo que es la alimentación de la tolva, desde la tolva, lo que tienes es un disgregador de rodillos con púas que de una forma muy ligera, separado a 80 milímetros, lo que vas haciendo es desagregar realmente aglomerados. Hay en otros casos en los cuales te encuentras que los aglomerados son rocosos, están muy consolidados y por lo tanto puedes necesitar o tienes prácticamente roca constituyente, digamos, de lo que es la materia prima. Y entonces lo que tienes que necesitar es triturar. Cuando tienes que triturar en un proceso en el cual luego vas a estar intentando producir arena de vidrio, hay que tener en cuenta lo de siempre. Y lo ya he comentado antes, vamos a necesitar siempre en cualquier proceso de liberación por trituración o por molienda, vamos a necesitar generar la mayor cantidad posible de arenas con la menor cantidad posible de finos, porque siempre vamos a tener en el producto final las especificaciones definidas de lo que es la parte de finos. Entonces, para esa parte que tiene que ver con la trituración, pues digamos, para nosotros los equipos adecuados son o una machacadora de mandíbulas o la mayor parte de las veces un HPRG. O una machacadora de mandíbulas cuando tienes que estar en cabeza, en mina, que incluso lo puedes hacer con maquinaria móvil, o si luego tienes que ir, digamos, a llevar a cabo una primera etapa de trituración en la propia planta, posteriormente a las tolvas, lo mejor es un HPRG.
Un molino de rodillos, digamos, específico para este tipo de minerales. Si no, digamos, son más costosos que las chancadoras. Entonces, bueno, pues oye, pues en el peor de los casos o en el menos favorable se puede utilizar una machacadora. Un molino de otro tipo, un molino impactor, un molino de martillos, además de tener un desgaste bestial, un molino que no sea de compresión, una tritadora que no sea de compresión, además de tener un desgaste bestial, corres el peligro de estar generando finos y por lo tanto rechazo de una forma innecesaria. En la parte que tiene que ver con liberación, luego tenemos más adelante, aguas arriba en el proceso, digamos, todo lo que he comentado de trituración sería previo a lo que serían las etapas de atrición, las primeras etapas de atrición. Aguas abajo nos podemos encontrar la necesidad de llevar a cabo otro proceso de liberación, y es el de la liberación de los sobretamaños mediante molienda. El que en un momento dado estemos generando sobretamaños, por encima de 800 micras, un 800 micras 2 milímetros o un 2 milímetros 4, dependiendo un poquito cómo tengamos la clasificación, la separación, podamos tener distintas corrientes de sobretamaños y nos pueda convenir molerlos, porque no tengamos mercado para ello o por otra circunstancia, y es que queramos enriquecer porque tengamos una arena de vidrio, digamos, de mala calidad o de calidad mejorable en cuanto a composición de óxido férrico, la queramos mejorar. Hay que tener en cuenta que la molienda de sobretamaños habitualmente y la reintroducción en el circuito suele conllevar que las arenas de fracción vidrio que se producen en este tipo de moliendas suelen tener una mayor pureza que las naturales. Y habitualmente suelen mejorar algo, reducir algo la composición en, digamos, las milésimas de hierro en el producto final. Pero a su vez suelen tener un problema. O bueno, suelen tener dos. Uno, que muchas veces generan exceso de finos, que por lo tanto rechazo, para lo cual la mejor forma de reducir ese problema es la utilización de molinos de barras frente a molino de bolas o molino de bola de alúmina o molino digamos, de canto rodado de cuarzo, de bolo de cuarzo natural. Lo que menos finos te produce es el molino de barras. Es verdad que tienes el problema muchas veces de que tienes que estarlo vigilando mucho porque si no te generan contaminación de óxido férrico. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa, y es que para el vidriero, si no está avisado, la molienda de estos sobretamaños te generan un grano de fracción de sílice que es de arista viva. No es lo mismo que la arena natural y por lo tanto suele tener un punto de fusión muchas veces algo menor. ¿Podría ser mejor para el vidriero? Sí, pero lo tiene que saber. Porque, digamos, si en un momento dado no se le avisa y se le mete arena molida junto con la arena natural, se puede encontrar que sus puntos de control del horno se vean distorsionados. Entonces, es un tema que hay que tener cuidado por eso. Hay que tener informado al vidriero de que se llevan a cabo este tipo de procesos. Antes, cuando comentaba lo de los bolos, porque hay una alternativa y es, cuando comentamos hay una alternativa y es, digamos, hacer molienda con bolo de cuarzo natural. Es verdad que lo mismo que el bolo es más barato, lógicamente, que la bola de alumina, no te mete óxido férrico, pero sí que es verdad que si lo quieres llevar a una buena molienda, te suele generar exceso de finos. La otra parte que tiene que ver con la liberación son los procesos de atrición, que no dejan de ser también una liberación, una separación de producto más fino que está adherido al grano más grueso. En lo que tiene que ver con la atrición, nos lo encontramos básicamente con lo más habitual que nos encontremos en lo que son las fracciones de arena, son las dos soluciones más habituales, que son los trómeles de lavado, los trómeles de atrición y las celdas de atrición. Bueno, pues los trómeles de atrición ya sabéis cómo van. Es un trómel rotativo que lo que lleva es interiormente un recubrimiento de planchas y barras de goma que lo que hacen es agitar
la suspensión que le llega. Y por lo tanto, producir que los granos se friccionen unos contra otros y se vayan soltando los productos finos, se vayan liberando los productos más finos. Es importante tener un diseño de los trómeles lavadores adecuado para que se produzca una buena atrición. No es lo mismo un tromel lavador utilizado para aplicaciones como los agregados, como determinados temas de lavado de gravas o de piedra, digamos, de minería, que lo que tiene que ver con un tromel de lavado para fracciones de vidrio y de arenas que muchas veces vienen contaminadas con arcillas, caolines, material, digamos, que se adhiere mucho, que es difícil, que requiere un tiempo de presencia en el tromel elevado y por lo tanto sueles necesitar, de una agitación elevada, sueles necesitar unos diseños distintos que los que suelen ser los trómeles de atrición de los procesos de agregados. Normalmente, los trómeles, también una de las cosas que se le puede hacer en la salida es meterles una criba solidaria para, digamos, hacer una primera etapa de separación aprovechando el propio giro del trómel. Suele ser una mala separación porque no es igual que una criba, pero suele venir bien muchas veces como primer apoyo a la primera criba que nos vamos a encontrar. Hay que tener en cuenta que nosotros a partir de este punto, por lo general ya hemos metido agua en el proceso y lo que estamos haciendo es meternos en procesos en los cuales vamos a estar manejando bombas como elemento de transporte. Hay que tener en cuenta que las bombas preparadas para este tipo de materiales, las clásicas bombas de minería, las bombas recubiertas, las bombas que conocemos un poquito todos, se comportan mal en cuanto a vejez y en cuanto a trabajo con producto pues por encima de los 6 milímetros. Luego hay que tener en cuenta que prácticamente a partir de que se llegue al primer grupo de bombeo, o sea, a partir de que se llega al primer grupo de bombeo, aquí al primer grupo de bombeo no debería entrar producto mayor de 6 milímetros para evitar para evitar, digamos, un desgaste o un deterioro acelerado de todos los equipos que vienen a continuación. Otro de los sistemas de atricionar, de friccionar los granos, es mediante las celdas de atrición. Las celdas de atrición, particularmente, a mí como elemento en cabeza de planta, me gusta menos. ¿Por qué? Las celdas de atrición son unos elementos muchísimo más sensibles que los trómeles lavadores desde el punto de vista de que para ser efectivos requieren una homogeneidad en la concentración y en el material que le llega mucho más elevado que un tromel de atrición. Un tromel de atrición, como quien dice, es un elemento mucho más tonto. Lo que entra le sale, lo agita más o menos casi siempre bien, homogeneiza mucho más, tiene más espacio, tiene más, digamos, es un elemento más vasto. Una celda de atrición, para ser efectiva, requiere tener una concentración muy controlada y una granometría muy controlada, porque si no, el peligro que tienes es que la propia agitación lo que te haga es que se te genere una procesión de granos que están unos detrás de otros, todo el rato dando vueltas, te vayan para abajo, te pasen a la siguiente cuba y realmente no se estén frotando unos con otros. Entonces, para mí, para cabeza de instalación, me suelen gustar mucho más los trómeles de atrición, los trómeles de lavado, porque realmente, para mí, es un elemento que homogeniza, atriciona y para mí nota mucho el proceso cuando todo ha empezado en un tromel de lavado. Lo nota favorablemente todo el proceso posterior. Las celdas de atrición a colocar o con posterioridad al tromel de lavado para atricionar las arenas, pero siempre preparadas y concentradas ya tras un primer deslamado y un escurrido o una concentración con sin, o en la etapa ya final, cuando ya se tienen separadas las arenas de vidrio, pues para hacerle, digamos, una atrición final para meterla o para subir algo a la calidad. Tenemos, aquí he pegado unas fotos de unos low washer, son circunstanciales, es un elemento de atrición, pero hay que tener en cuenta que realmente son efectivos cuando el producto es grueso, cuando el producto es pues mayor de 5 milímetros. Por debajo pierden mucha efectividad. Y para mí, evidentemente, son mejores tanto los trómeles de atrición como las celdas de atrición. Los procesos de separación. Yo siempre digo, el primer proceso de separación es el de separar los finos.
el deslamado. El deslamado, aquel elemento que junto con la atrición realiza lo que llamamos el lavado, porque el lavado no deja de ser más que un proceso que lo que hace es englobar la operación de atrición y la operación de deslamado. En la parte de separación de finos, pues bueno, lo que todos ya conocemos, los hidrociclones. Los hidrociclones con distintas configuraciones, desde lo que son los microciclones a los ciclones de distintos tamaños, ya sean de fondo cónico o de fondo plano. No vamos a entrar ahora en todo lo que es digamos, el cual es más adecuado en una circunstancia y en otra, las configuraciones, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que, por un matiz muy rápido, el ciclón de fondo plano, cuando tenemos que deslamar de una forma muy enérgica, garantizar un por debajo de 80 micras cero, pues es evidentemente mejor pegar un corte o pegar una clasificación, como que dice, de ciclonado a 150 micras. Eso requiere un ciclón de fondo plano para ser efectivo. Pero hay que tener en cuenta que un ciclón de fondo plano te hace que el producto entre 100 micras, si estamos así, y 175 micras, se te vaya por el over y por lo general lo pierdes. Y si estás vendiendo arena de vidrio, es un producto que tiene valor y lo estás perdiendo. Luego, para mí el ciclón de fondo plano es el último recurso para cuando realmente tienes unas especificaciones muy duras en cuanto a finos de arena de vidrio y a colocar siempre en la etapa final del deslamado. Pero digamos, el deslamado, los hidrociclones para la separación del producto de una forma genérica menor de 100 micras. La mayor parte de las veces suelen ser a 60, 70, 80 micras. Muy importante todo el tema de la configuración del ciclón en cuanto a la selección adecuada de las chimeneas del over y de los hundidos, de la presión adecuada de trabajo, etcétera, etcétera. Porque el ciclón, siendo un elemento muy tonto, es un elemento que muy fácilmente puede trabajar mal. Y muy fácilmente puede trabajar mal conlleva que o se te vaya arena útil con el residuo de finos, o que se te vayan finos por el hundido que te saquen de especificación la arena que tienes que producir. Luego, separación. La siguiente separación granulométrica ya es para los tamaños que nos encontramos habitualmente en ese 0,6 milímetros, en ese 0,6 milímetros que clasificamos ya sea en el trommel o en una primera criba de gruesos, para cortar semímetros. ¿Por qué hablo de criba de gruesos y de criba de finos? Porque en este tipo de procesos, en el proceso de la arena, bueno, todos lo conocéis, en el proceso de la arena de sílice para la producción de arenas de vidrio, pues hay un corte que es muy importante, que es el corte a 600, 700 micras, 750, 550, en ese entorno. Y ese entorno requiere unas cribas, si se hace por cribado, muy específicas. Producto abrasivo, con unas concentraciones, pues que le hacen que el agua tenga mucha importancia en el cribado, y por lo tanto, pues hay pocas alternativas en el mercado para ese tipo de cortes con cribado. Entonces yo por eso separo las cribas de corte grueso de las cribas de corte fino. En este tipo de cribas de corte grueso, pues la que te va a cortar a 6 milímetros en cabeza para poder garantizar que estás siempre por debajo de 6 milímetros en todo el proceso para el manejo con bombas, etcétera, etcétera. Y luego, entre 6 milímetros y 2 milímetros, si quieres hacer subproductos porque tienes salida para ellos, pues te vale una criba, llamémosle entre comillas, convencional. Siempre es mejor con malla de poliuretano o con malla de goma, pero te vale una criba convencional. Ya en cuanto te metes por debajo de los 2 milímetros, 1 milímetro, y por supuesto cuando tienes que hacer los cortes de arena de vidrio en húmedo, siempre una criba de malla de poliuretano, por lo tanto una pérdida de la superficie eficaz de corte, por lo tanto habitualmente una necesidad de repulpe y por lo tanto cribas con una vibración especial, criba anticolmatantes, etcétera, etcétera. Pocas cribas hay en ese mercado. Lo que llamamos las cribas, pues bueno, lo que me imagino que algunos conocéis, las cribas de este tipo o las cribas tipo Derrick, que es como las conocemos la gente del sector, ¿no? Son Derrick con los distintos fabricantes
que nos hacen similares, pero digamos tipo Derrick, que fue el primero que se puso, digamos, con ese tipo de cribas en cabeza, digamos. ¿Qué otra alternativa tenemos para la clasificación de estos productos finos? El hidroclasificador. El hidroclasificador es un elemento, es un equipo no tan efectivo como lo que puede ser o no tan eficiente como puede ser una criba, porque evidentemente no es un equipo de pasa no pasa, es un equipo en el cual siempre sueles tener ineficacia, ya sea o porque arrastras producto fino en el hundido o porque arrastras sobre tamaños en el over, depende de lo que quieras. Yo siempre digo lo mismo, el hidroclasificador, cuando estás cortando arena para vidrio, lo deseable es que estés sacando la arena para vidrio por el over del hidroclasificador y por lo tanto que garantices que ahí no tienes sobretamaños. Eso lo haces fácilmente, pero lo que pasa es que sí que es verdad que sueles tener tamaños de arena de vidrio, tamaños útiles en el hundido. ¿Cuándo me gusta más utilizar un hidroclasificador que una criba? Para mí lo marcan mucho las toneladas. Un hidroclasificador es un CAPEX muchísimo menor, incluso teniendo en cuenta el agua que se le mete y todo lo que ello conlleva, es un CAPEX menor, porque las cribas, a pesar de que siempre están diciendo, oye, tú una criba requieres mucha menos agua, cuando luego una criba de este tipo la quieres hacer trabajar de forma efectiva, al final requieres meterle bastante agua, casi siempre más que lo que te recomiendan los fabricantes de cada criba. Siempre te van a decir que metas menos, pero luego cuando vas y tienes que empezar a repulpar bien, le vas metiendo todo el sistema de duchas bien acondicionado y quieres, digamos, hacer un buen corte, terminas por meter bastante agua en este tipo de cribas. No evidentemente tanto como en un hidroclasificador, pero bastante agua. ¿Cuál es para mí? ¿Cuál suele ser la combinación la mayor parte de veces más adecuada cuando tienes, si tienes tonelajes bajos, pues por debajo de las 35 toneladas hora de alimentación, 40 toneladas hora de alimentación, pues puedes ir solamente a cribado. Ya cuando te estás poniendo por encima de esas toneladas o cuando estás requiriendo 80, 100 toneladas, 120 toneladas hora, yo soy muy partidario de la utilización de hidroclasificador en cabeza de corte de clasificación de este tipo de arenas, repasando el hundido con cribado. ¿Qué es lo que haces? Obtienes una eficacia, una eficiencia y por lo tanto una eficacia muy alta y reduces la inversión frente a hacer todo exclusivamente con cribado. Luego un tema que es uno de estos, siempre puedes tener o un error en los hidroclasificadores o una rotura de malla en la criba. Es conveniente siempre, cuando se está trabajando para hacer arena de vidrio, tener una criba de corte de seguridad. No que te esté repasando todo el caudal de arena de vidrio que te sale. Todo el flujo de arena de vidrio que te sale. Es una luz que no necesitas cerrarla a 800 micras porque realmente, no nos engañemos, el vidriero nos tiene esa especificación, pero si el vidriero en un momento dado le aparecen 4 granos de 1 milímetro, de 900 micras, de 1,2, realmente no le genera prácticamente ningún problema. Lo que sí le genera es que de repente le empieza a venir mucho producto grueso. Entonces, muchas veces tener una criba de seguridad con una malla pues a 1, a 1,1, a 1,2, que realmente ya con toda esa operación lo acriba muy bien, puede ser una criba muy simple, te garantiza y te deja tranquilo de que al vidriero siempre le vaya a ir la arena en calidad granulométrica, independientemente de que en un momento tengas algún problema en el hidroclasificador o algún problema en alguna de las cribas de corte fino. Luego, lo que tiene que ver con la separación, llamémosle, de minerales que tienes que quitar o separar de la arena de sílice. Por un lado, los minerales pesados, que se puedan separar mediante separación gravimétrica, ya sea espirales o en muchísima menor medida, porque no es nada habitual encontrarse en esta aplicación nuestra. Mesas densimétricas. Espirales con configuración adecuada para tratar este tipo de minerales. Hay que tener en cuenta que para poder separar un mineral pesado con espirales, tenemos que estar en ese mineral pesado con una densidad pues por encima de 3,25. Nosotros vamos a tener siempre, pues lo que ya sabemos, los 2,65 de nuestra arena de cuarzo. Pues para poder separar ese mineral pesado tenemos que estar siempre, digamos, con densidades por encima de 3,25. Dependiendo un poquito de las cantidades que tengamos. Como esto, pues bueno, pues podemos necesitar
una etapa de espirales y los mixtos que se obtienen que sean válidos para la arena de cuarzo o que sean estéril, o 2 etapas reprocesando, digamos, en esa segunda, digamos, los estériles, o digamos, perdón, los mixtos, no he dicho qué tipo, digamos, los mixtos son los que puedo o meter a la arena de vidrio en primera etapa o meter al estéril o reprocesar en una segunda etapa, y en los mixtos de la segunda etapa son los que metes en cabeza a través de las primeras espirales. Pero digamos, espirales para separación gravimétrica de minerales pesados, minerales magnéticos o separación magnética, ya sea de 9.000 Gauss, 9.200 Gauss, 9.800 Gauss, lo que podemos llamar separación magnética de baja intensidad, o hasta 18.000 Gauss, la clásica separación magnética de alta intensidad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando en todo momento de proceso por vía húmeda. Si posteriormente, porque lo requiere el vidriero, vamos a secar, hay que tener en cuenta que siempre es más barato hacer una separación magnética, ya sea de baja intensidad o de alta intensidad por vía seca que por vía húmeda. O sea, digamos, la separación magnética por vía húmeda, siempre y cuando no tengamos posteriormente a todo el proceso por vía húmeda de un secado, porque si lo tenemos es mejor hacer la separación magnética por vía seca. Flotación. Cuando tenemos o minerales férricos en gran cantidad o feldespatos, que es también lo muy habitual, el que se pueda tener que hacer separación por flotación de arenas de feldespatos o de cuarzo. Ya sabéis todo, digamos, la problemática que rodea la flotación. Y digo problemática porque muchas veces todos los temas de los permisos medioambientales, de los permisos de esto, cuando hay elementos químicos como hay en la flotación, pues suelen ser un tema conflictivo. Todo el tema del ajuste adecuado de un proceso de flotación. Yo siempre digo lo mismo, en un proceso como el nuestro, si la flotación se puede evitar, mejor evitarla. Hay veces que no te queda más que tiras, sobre todo cuando tienes, por ejemplo, unos contenidos de feldespato muy altos. Y luego hemos separado, digamos, las distintas corrientes, o feldespatos, arena de sílice, arenas en distintas granulometrías, y ya las tenemos, digamos, separadas en varias líneas, y necesitamos la mayor parte de las veces quitarle el agua. Al fin y al cabo, una concentración no es más que retirada del medio de lo que está en contacto con los sólidos. Lo más habitual y lo primero que se puede considerar una concentración es un hidrociclonado. Antes hemos estado hablando de un deslamado, de una utilización para separación de los finos, de los gruesos, pero los ciclones muchas veces también se utilizan exclusivamente para concentrar, para obtener un producto que te viene a 200, 250, 150 gramos litro y le queremos quitar agua y lo que queremos es obtener una pulpa pues a 500 gramos litro. Entonces lo que hacemos es ciclonamos por el over. Estamos obteniendo agua más o menos libre de sólidos. Es verdad que suele ser un agua que no está del todo libre de sólidos y que por lo tanto estaría sujeta a ir al sistema de tratamiento de lodos, pero está suficientemente libre de sólidos como para que muchas veces, como se ve aquí, por ejemplo, pues en una etapa pues, a ver si lo veré, porque bueno, aquí está como está cortado, muchas veces lo que permite es ser y estar reintroducido a cabeza de circuito. Es un agua que tiene pocos sólidos en suspensión y se puede meter a cabeza del circuito de lavado. Digamos, los ciclones son un elemento de concentración. Otro elemento de concentración son los sinfines. Los sinfines de lavado a mí me gustan relativamente también poco porque requieren que el material venga muy libre de finos. Porque como tenga finos, ya sabéis cómo funcionan los sinfines, al fin y al cabo puedes llegar a cambiar la densidad del medio y te puede terminar por tirar arenas por la parte trasera y por lo tanto perder arenas. Y luego los dos sistemas más habituales o el sistema más habitual de concentración es el escurrido del escurridor vibrante, que es el que te sueles encontrar la mayor parte de las veces en la parte final
de proceso para estar generando, digamos, las arenas libres de agua. Un escurridor vibrante que, como ya sabéis, se pone o se deposita la pulpa sobre la cama, habitualmente de poliuretano, y habitualmente con unas luces entre 600 y 800 micras. Teóricamente, eso debería dejar pasar el material sólido, pero no lo deja pasar porque realmente lo que funciona es por tensión superficial, te va generando una capa de sólidos, esa propia capa de sólidos te va a su vez haciendo de elemento filtrante de los siguientes sólidos que van cayendo, el agua va pasando la malla y por la parte de adelante te sale el sólido. Habitualmente, digamos, si son arenas pues de entre 100 y 600 micras, pues te vienes a ir con unas humedades pues del 12, 13, 14% en peso en humedad. Si son arenas gruesas, por ejemplo, porque vienen de un proceso de una clasificación pues de un corte a 1 milímetro, a 2 milímetros, pues es habitual que te estén tirando el escurridor, te esté sacando esas arenas pues en torno a 8, 9, 10% de humedad, al menos veces. Si es material, por ejemplo, que también se suelen utilizar en recuperación de arenas ultrafinas, como yo he dicho ahí en algunos casos, que estás ciclonando para estar cortando a 125 micras o a 150 micras, y en esos casos pierdes esa fracción que es potencialmente utilizable en arena de vidrio, o en otros temas como puede ser cementera, etcétera, etcétera, y la quieres recuperar antes del tratamiento de lodo, microciclonas, y estás utilizando también para concentrar a veces escurridores vibrantes, pero estás utilizando escurridores vibrantes con una fracción muy fina. Ahí es habitual que estés obteniendo, digamos, la fracción escurrida, pues con humedades pues en torno a 19, 20, 21% en peso. Pero en lo que nosotros buscamos como objetivo, las arenas de vidrio, es habitual que las tengamos en esos, con escurridor vibrante, en ese 11, 12, 13% de humedad. Otra alternativa al escurridor vibrante son los escurridores de vacío. El escurridor, digamos, de plato giratorio, que lo que tiene es una succión en la parte inferior, se deposita la arena en el plato giratorio, se le va retirando por la malla el agua. Es verdad que igual que en un escurridor vibrante el pasante arrastra algo de finos, luego hay que meterlo habitualmente a grupos de bombeo previos, tanto en uno como en el otro caso, y entonces aquí luego se extrae con un sinfín esta arena. Habitualmente nosotros, por lo que hemos visto, depende mucho, aquí ya estamos intentando bajar pues 4 o 5 puntos lo que obtenemos frente a lo que obtenemos en el escurridor vibrante. Pero es verdad que el escurridor de vacío, ya lo comentamos creo el otro día, es muy sensible a cuál es la granometría y la forma de grano que recibe. Nosotros pocas veces hemos llegado a ponernos por debajo de un 7% de humedad en la salida en continuo, en la salida de un escurridor de vacío, sin meterle vapor de agua ni otro tipo de historias. Tal cual, un escurridor de vacío limpio, pocas veces. Y es muy habitual estarnos en torno a 8,5, 9%. Esto puede ser importante dependiendo un poquito del almacenamiento que tengas posteriormente. Ahora lo voy a contar. Entonces, bueno, pues esto es un poquito lo que os he comentado, como estos últimos elementos de concentración. Y lo último que tiene que ver con la concentración es toda la parte que puede tener que ver con la concentración de los finos, con la concentración, llamémosle, de los lomos. He comentado que en algunos casos, dependiendo un poquito de cómo tengas las etapas de deslamado, te puede convenir recuperar unas fracciones de arenas ultrafinas porque tengas un mercado para la cementera, etcétera, etcétera. O si no, integrarlo todo en lo que tiene que ver con la deshidratación de lodos. La deshidratación de lodos siempre es lo mismo. Digamos, un proceso de decantación, habitualmente de decantación forzada mediante la utilización de floculantes, ya sea en decantadores o en espesadores, dependiendo un poquito, sobre todo en este caso, de si el lodo que se obtiene posteriormente tiene salida al mercado. Si es un lodo que tiene salida al mercado, ya sea porque sean caolines o ya sea porque sean las arcillas colocables, van a requerir cuanto menos floculante mejor. Y para eso
es mejor ir a decantador y a cuanto más grande sea el decantador, mejor, para que requiera una menor cantidad de flocurante. Si no, si se puede ir a espesadores, pues evidentemente la inversión es menor. Y además los espesadores tienen una ventaja frente a los decantadores. Obtienes, por lo general, una corriente, una pulpa más concentrada y ya sea para la alimentación a filtros prensa o para la entrega directamente a una balsa, porque inicialmente en el CAPEX no puedes colocar filtros prensa, que es lo adecuado y lo idóneo siempre, pero no lo puedas, lo prepares para una segunda etapa de inversión, pues el espesador realmente te concentra más la pulpa que lo que es el decantador. Pero digamos, todo esto que tiene que ver con el tratamiento de los lodos, también es la etapa de concentración de estos lodos, de la corriente de producto máximo. La parte que tiene que ver con el almacenamiento, las arenas, ya hemos obtenido, vamos a centrarnos ahora en las arenas, aquí había dos corrientes, porque sí que es verdad que en este proceso había una separación de feldespato, entonces tenemos una arena de feldespato y una arena de sílice. Son similares en cuanto a lo que es el proceso de almacenamiento. Vamos a mirar un poquito esto porque lo que tiene que ver con la arena de vidrio es importante. Como he comentado, suele ser la humedad uno de los condicionantes que te encuentras por parte del vidriero, ya sea porque te la requiere la arena seca o porque te la requiere con una humedad determinada, 5-6% de humedad en peso. En ambos casos, el almacenamiento tiene importancia. En el caso de que te requiera seca, porque posteriormente tienes un proceso de secado y cuanto menos humedad tengas en la alimentación al secado, pues evidentemente más barato va a ser el mismo, menos costoso en cuanto a consumo de combustible. Y si te requieren arena húmeda con un determinado porcentaje de humedad, pues cuanto más consigas drenar en el parque de almacenamiento, mejor. Sistemas que hay en el parque de almacenamiento. Básicamente, dos. Estar o acopiando a partir, digamos, de los escurridores o del escurridor de vacío, del escurridor de vacío, estar acopiando por cintas transportadoras, ya sea haciendo un riñón directamente con una cinta móvil o haciendo una pila con una cinta fija o lo deseable mediante tripper, haciendo unas pilas lo más grande que se pueda, porque evidentemente cuanto más stock de arena se tenga, más va a poder drenar esa arena, porque la vamos a poder tener más tiempo y más fácilmente vamos a poder tener arena con el 5, el 6, el 7% de humedad. Otro sistema de estar haciendo el stock es, si no, sin colocar escurridor vibrante o escurridor de vacío, estar directamente bombeando a un ciclón de concentración. Y con ese ciclón de concentración, estar haciendo directamente una pila. Entregas a 1000 gramos litro, a 900, a 1100 gramos litro. Una arena que evidentemente tiene muchísima más humedad. ¿Cuál es la ventaja que tiene este proceso? Que realmente por capilaridad, en el primer día, toda la parte de arriba de la pila la vas a tener de una forma muy rápida a 5, 6%, 7%, incluso algo menos de humedad. Si te preocupas de con la pala cargadora siempre estar respetando el 1,5 metros de abajo del acopio, o si tienes una bivalva o algo, o un sistema similar para estar siempre cargando de la parte de arriba del acopio, es una forma de tener garantizadas humedades asumibles de una forma muy rápida. Si no es el caso, si realmente quieres estar tranquilo, lo mejor, digamos, quieres estar tranquilo y despreocupándote respecto a cómo cargas con la pala cargadora o al sistema, digamos, de cómo estás o no tienes una bivalva, etcétera, etcétera, sino al acopio, digamos, de arena. Hay que tener en cuenta que, digamos, en un acopio de arena natural es muy difícil que bajes por muchos días que lo vayas teniendo, pues que te pongas por debajo de un 5% o un 6%. Hombre, si lo tienes muy bien aireado, tapado, y esto, pues igual puede llegar a un 4%, pero difícilmente. Digamos, todo esto es una visión rápida sobre los equipos que nos solemos encontrar en lo que es la parte de vía húmeda. La parte de vía seca, lo voy a comentar aquí de una forma muy, muy rápida.
te puedes encontrar que haya un requerimiento. Si no hay un requerimiento por parte del vidriero de arena seca, el tema se ha acabado en la arena húmeda. Secar es un lujo que muchas veces no te lo pagan. Pero si es un requerimiento imprescindible porque el batch house del vidriero no está preparado para aceptar arena húmeda, hay que secar. Secar, bueno, yo siempre digo lo mismo, tienes dos alternativas en cuanto a lo que es el secado. El secadero por lecho fluido, ya sea estático o vibrante, o el secadero rotativo. Nosotros somos bastante más amigos del secadero rotativo porque como estamos bastante acostumbrados a que nos encontremos que alguien que ha hecho una inversión de poner un secadero y una instalación de secado, en un momento dado quiera secar distintas fracciones de producto, porque el mercado se lo pueda requerir y le pueda tener salidas, pues el secador rotativo es un elemento que asume muchas fracciones granulométricas, una heterogeneidad en la alimentación importante. Es lo mismo que le pasa al tromelavador, es dentro de los procesos de secado el elemento más versátil, el equipo más versátil. El secadero de lecho fluido es más eficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que mimarle muchísimo más. Requiere una curva de distribución muy homogénea, constante, una humedad de alimentación muy constante siempre y, digamos, cuando tú tienes muy claro que en la vida de la planta solamente vas a secar la arena de sílice destinada al vidrio, ese 100, 600 micras, por decirlo de alguna manera, y siempre va a ser así, lo vas a llevar muy constante en la humedad, siempre vas a estar metiendo pues esos 7 puntos de humedad, esos 8 puntos de humedad, esos 6 puntos de humedad, secadero de lecho fluido. Si quieres un sistema versátil que el día de mañana te permita secar más materiales, secadero rotativo. Si vas a meterte en un proceso de vía seca, separación magnética, lo he comentado, en esta etapa, no en la fase húmeda, porque es más barato el CAPEX de hacer, digamos, la separación magnética en vía seca. He puesto aquí una imagen de lo que es un tema de separación electrostática para beneficio, digamos, de mineral. Nosotros el caso es que las experiencias que hemos tenido al respecto con ese tipo de aplicaciones y básicamente intentando poder separar arenas feldespáticas han sido malas. Por lo tanto, por eso lo tengo recogido tan en pequeño. Es verdad que teóricamente, y si lo miras sobre la teoría, es un sistema de separación que a veces tendría sentido en una vía seca. Nosotros, de forma práctica, nunca lo hemos podido realmente utilizar porque nos ha dado malos resultados en todo lo que es los ensayos, etcétera. Entonces, comentado esta parte de vía seca, yo no soy partidario en la parte de vía seca llevar a cabo la clasificación, porque en algunos casos puedes decir, oye, seco el bruto y clasifico. Es verdad que para secar, para tratar toneladas en vía seca, pues o te vas a criba probabilística o te vas a criba de malla acero no probabilística. Si te vas a criba probabilística, primero malla acero y segundo colas en el material que no te las van a aceptar el vidriero. Si te vas a malla metálica, pues bueno, pues los problemas que puedes tener en un momento de rotura más sencilla, más esto. Digamos, yo si tienes etapa de vía húmeda, clasificar en vía húmeda y aquí, digamos, solamente secar y en todo caso separar magnéticos. Elementos auxiliares que te encuentras en las plantas, pues todo el tema de los elementos de transporte, las cintas, que bueno, pues tienen que cumplir una serie de temas en cuanto a rodillos, rascadores, tipo de banda, zonas de acceso para mantenimiento, pero bueno, esto es un tema que más o menos es más genérico y todos lo conocemos. Lo mismo pasa con el manejo de pulpas. Las bombas, básicamente las bombas que ya conocemos de minería, las bombas básicamente pues digamos con forro de goma, tanto de rodete como de carcasa, bombas de fundición, con luego cierre del prensa, ya sea por inyección de agua. A mí me gusta poco porque muchas veces necesitas agua limpia y ya sabemos que en nuestras plantas pues nos suele costar tener agua limpia y si te entran partículas te desgasta el eje de una forma muy rápida. Expulsor dinámico, pero entonces sí que es importante tener en cuenta que cuando tienes la bomba parada pues te va a perder algo por el cierre, por los prensas, en función de la columna que tengas el grupo de bombeo.
pero este tipo de bombas. Bombas pues, de fabricantes como, pues, bueno, como Metso, como Weir, como Yellow Pump, como Krebs, pues, bueno, las que todos venimos a conocer. He recogido aquí unas bombas que son las que te encuentras en los partes de filtración, o unas bombas PEMO de doble cuerpo, o unas bombas tipo AVE de diafragma, de pistón membrana, que también te encuentras en este tipo de plantas. Importante las cubas de bombeo, muy importante las cubas de bombeo. Las cubas de bombeo a veces se les da muy poca importancia, se consideran, oye, pues pones ahí un tanque, y son una de las piezas más importantes para que una planta ande bien. Es fundamental en muchos equipos, y sobre todo en el deslamado, y en la concentración con hidrociclón, que el trabajo del hidrociclón sea muy constante, y para eso es fundamental que la bomba no tome aire, que la bomba esté siempre trabajando de forma muy, muy constante y muy homogénea, y para eso es fundamental que el grupo de bombeo tenga capacidad suficiente, mantenga el nivel de una forma constante mediante válvulas de flotador o válvulas con sensórica para retorno de pulpas. Muy importante los grupos de bombeo. Que se reciba el material que llega y se rompa la carga para que no genere turbulencias en el interior. A nosotros siempre le damos mucha importancia a este elemento, tan es así que nosotros lo consideramos casi un equipo, a pesar de que la mayor parte de la gente no le da entidad de eso, porque para nosotros nos damos cuenta que para la vida y el buen funcionamiento de la planta son fundamentales. Todos los elementos auxiliares que tienen que ver con el control de planta, etcétera, etcétera, con todo el tema de suministro de aire, cuando tienes que acabar el suministro de combustible, todos estos elementos auxiliares. Todo esto, digamos, nosotros tenemos proceso, tenemos, digamos, un proceso básico, tenemos balances, y hemos ido jugando con ensayos con distintos equipos hasta definir qué equipos utilizar en las distintas operaciones, y con eso es con los que establecemos habitualmente los layouts básicos para conocer cómo sería una implantación de planta. Y eso es donde nosotros solemos habitualmente decir, oye, mientras tú no tengas estos layouts, esta definición básica de equipos a utilizar, estos balances, este conocimiento del producto bruto, este conocimiento del producto acabado que necesites, nosotros por lo menos decimos, no empieces a pedir ofertas de la instalación. Haz primero este ejercicio, ten primero este ejercicio, porque va a ser el que te va a permitir ajustar lo más posible el proceso, la inversión, tener ofertas comparativas de los distintos posibles proveedores de plantas, etcétera, etcétera. Y saber un poquito que tienes todo el tema controlado, porque si no, te puedes encontrar gente que te esté pues ofreciendo una planta sin garantías. Hay gente que te puede estar ofreciendo una planta que no sea comparativa con la que te está ofreciendo otro, porque te cambia mucho, digamos, lo que ha considerado en el diseño. Te puedes encontrar, pues oye, plantas de tipo modular que en algunos casos pueden dar lugar, pero que en otros casos pueden no dar lugar porque el proceso necesita una serie de cosas que el que hace las plantas modulares no las tiene, no le encajan en sus módulos. Y oye, nosotros lo conocemos, nosotros hacemos plantas, digamos, modulares, y hay muchas veces que una planta de este tipo no nos encaja con lo que tenemos y tenemos que ir a una planta fija, sí o sí. Sí o sí, porque creemos que es lo más adecuado para el mantenimiento, para el cliente, etcétera, etcétera. Pero digamos, todo este ejercicio inicial que he ido comentando hay que hacerlo para llegar a este punto. Y para poder hacer una estimación de inversión inicial bastante orientativa, por lo que comentaba antes. No es lo mismo lo que veíamos aquí, no es lo mismo esto que esto, desde el punto de vista de inversión. Y para esto o esto, para definir si esto es lo que necesitamos pasar por todo esto. Entonces ya, una vez que tienes esa ingeniería básica, que es la que te permite realmente tener una visión sobre la planta que necesitas, después es cuando o pides ofertas a EPCistas para que te oferten una planta completa, o te metes en hacer ingeniería de detalle de la planta para que realmente tú puedas tener ya planos constructivos, especificaciones de detalle, puedas tener todo para poder lanzar, si tienes tu departamento técnico, para poder lanzar, digamos, la ejecución de esa planta directamente con proveedores de equipos, de estructuras, de piping, etcétera, etcétera, y montarte tú la propia planta. Bueno, estos son fotos de ejemplos de plantas pues, que hemos ido ejecutando. Lo dicho,
la importancia que nosotros a lo largo de todo este primer proceso de definición de proceso, todo este trabajo de definición de proceso damos al laboratorio. Fundamental. Fundamental. Y esto es un poquito lo que recoge lo que otro día estuve comentando. Nosotros creemos que estos dos primeros pasos de lo que es un estudio de viabilidad para tener una idea inicial que ya requieres llevar a cabo, digamos, conocer los requerimientos de las especificaciones y todas las analíticas y todo esto y conocer el yacimiento, llevar a cabo un estudio de viabilidad básico para hacer una estimación muy preliminar de la inversión para ver si realmente es una inversión, es un CAPEX que se puede afrontar y realmente si tiene sentido, si se va a poder obtener producto o no. Pero si es para decir, ¿tiene pinta que el proyecto puede tener sentido? Un estudio de viabilidad. A continuación, y antes de pedir una oferta, si se ve que puede tener viabilidad, antes de pedir una oferta a un ejecutante de plantas, y vaya por delante que lo comenté el otro día, nosotros somos ejecutantes de plantas, luego lo estamos diciendo a pesar de que es como decirle a alguien, oye, no me pidas una oferta, haz primero esto y luego ven a pedirme la oferta. Estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado desde ese punto de vista, pero nosotros creemos que para este tipo de instalaciones es fundamental, después de un estudio de viabilidad básico, se tiene la posibilidad de financiación del CAPEX, se conoce que puede ser viable, digamos, el generar los productos en características adecuadas, una ingeniería básica, que es un poquito todo lo que he ido mencionando en el diario. Y a continuación, y cuando se tiene eso, pues pedir oferta de ingeniería o pedir una oferta de una planta llave en mano. Si se pide oferta de ingeniería, realizar la ingeniería de detalle y luego la ingeniería de implementación y llevar a cabo siempre, digamos, la ejecución de plantas. Pero yo creo que en ningún caso, yo comentaba el otro día, nos cuesta entender, en todos casos nos cuesta entender cuando realmente se empieza por aquí y encima cuando hay, digamos, compañías que a esto, sin tener todo esto hecho y muchas veces sin ni siquiera tener datos de toda esta primera cabeza, te plantean una oferta de una planta. Pues oye, pues yo creo que el riesgo, y creemos que el riesgo es muy, muy, muy elevado. Entonces, simplemente, bueno, esto es un poquito comentaros lo que ya os decía, que nosotros dentro de eso tenemos pues múltiples equipos, hacemos plantas completas, hacemos, digamos, ingeniería, tenemos laboratorios, digamos que os hemos dado una visión, digamos, específica sobre esto, poniendo en valor lo que es, lo que llamamos el estudio de viabilidad y ingeniería básica para un proceso, para definir un proceso de este tipo, a sabiendas de que nosotros podemos hacer todo. Pero queremos poner en valor eso porque entendemos que es fundamental en este tipo de aplicaciones.